sal del camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Y la alabanza, gloria a Dios. No, ese aplauso no fue para el Señor. Denle un aplauso con gloria a Dios, con aleluya. Gloria a Dios. Hermanos queridos, bienvenidos todos ustedes a un tema más del estudio de la carta a los Romanos. Este tema es el tema número 70, que se titula Caminar en luz y no en oscuridad. Tenemos que nosotros caminar en luz y no en oscuridad. Habíamos leído el versículo 11 al 14 del capítulo 13, donde el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña algo, pero muy importante. Algo muy importante que cada cristiano debemos practicar la palabra de Dios. Debemos todos nosotros procurar servir al Señor con alegría, procurar santificarnos y sobre todo, practicar la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a caminar en la luz. Vamos allí. Ninguno de nosotros estamos seguros si caminamos en oscuridad. Ninguno de nosotros estamos seguros si caminamos en oscuridad. Es como caminar en la noche sin una lámpara en la mano, en completa oscuridad. Corremos peligro de caer en un abismo o tropezar y no saber dónde caeremos. Es como cuando usted va por la noche o se levanta de su cama en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y el interruptor está lejos y usted dice, bueno, a ver si no me tropiezo con algo que está por ahí. Y no caminas rápido, caminas despacio, ¿verdad? Por si acaso me caiga o alguien dejó una fuente con agua, me tropiezo y un accidente, ¿verdad? No sabemos, no tenemos la noción de estar seguros en la oscuridad, en las tinieblas. Y estos ejemplos son muy claros para todos nosotros que somos cristianos, que nos enseña que andar en oscuridad es andar en pecado, es andar practicando lo malo o viviendo en vanagloria, en orgullo, en contiendas. De esa manera nosotros estamos caminando en oscuridad. Vamos nosotros a entender eso en esta noche. Pablo el apóstol nos enseña que un cristiano que practica la palabra de Dios camina en la luz. Él nos enseña y nos dice, y vamos a leer, todos los que obedecen la palabra de Dios caminan en la luz, caminan en la luz. Y aquel que no se ocupe en vivir la palabra de Dios vive en oscuridad y puede caer en algún pecado. Y no está seguro, pues aquel que no vive en la luz vive lejos de la protección de Dios, porque Dios es luz. Dios no es tinieblas. Cuando una persona peca y no se arrepiente, no dice, Señor, perdóname por ese pecado que yo he cometido, está exponiéndose a estar lejos de la protección de Dios. Es como una lluvia que está fuerte y de pronto uno por voluntariamente decide salir de esa protección, de esa casa. Sale a caminar por allí, de repente un rayo aparece, ¿verdad? Y se lo mata esa persona, o simplemente se va a mojar todo su cuerpo porque no está bajo la protección. Ya habíamos leído el versículo 11 que nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué nos habla el apóstol de esta manera? Dice, y esto. Cuando dice y esto, habla de que hay cosas más atrás que él ya habló. ¿Y de qué había hablado todo el capítulo 13?
de obedecer las leyes terrenales, de obedecer a las autoridades terrenales que Dios puso, a los presidentes, a los juzgados, a las leyes que ponen, ¿verdad? A todo eso. Y sobre todo, obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo es una persona que está durmiendo? Es inconsciente de lo que pasa a su alrededor. Le pueden robar, un ladrón entra a su casa y la persona está durmiendo como una piedra y le roban el televisor, le roban la computadora, le roban el dinero, se lo llevan. ¿Y qué pasa? Esa persona no se despertó. ¿Por qué? Porque una persona dormida pierde la noción de lo que está pasando a su alrededor. Entonces dice, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que estamos viviendo ahora. Las señales que se están dando. Las tantas señales que Cristo mencionó y dijo, antes de mi venida pasará esto, esto y aquello. La gente será cada vez más perversa. Los cristianos dejarán de ser santos y se irán hacia las cosas materiales. Muchos ya no me esperarán, ya no esperarán mi venida. Ese es el tiempo de las señales de Dios. Y es por ello que dice, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya dejemos de dormir espiritualmente. Espiritualmente dormir significa estar viviendo quizás o practicando algunos pecados, o simplemente no obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo qué? Ya no tengo las mismas fuerzas o las mismas ganas de salir, de evangelizar, de predicar, de visitar las almas. Ya me cansé de eso, ya no estoy como antes. Tenemos que levantarnos del sueño. No, antes yo era menos renegón, ahora soy más renegón. Tenemos que levantarnos del sueño. Porque cuando uno vive, un cristiano vive espiritualmente dormido, no piensen que Cristo viene pronto y tienen que encontrar una iglesia, como dice la Biblia, limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque ahora dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto no significa que usted no es salvo. Porque usted ya, si se arrepintió de sus pecados, le entregó su vida a Jesús, dijo, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti urgentemente, si no voy camino hacia el infierno. Señor, perdóname. En ese momento el Señor te declara justo e inocente y eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Esto no significa, lo que dice aquí, no significa que usted no es salvo o que usted no recibió la salvación cuando se arrepintió de sus pecados, sino que significa que nosotros, los cristianos redimidos, lavados por la sangre de Cristo, esperamos la venida o esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento de la iglesia? Levante su mano y diga gloria a Dios. Esperamos ese momento precioso. Y ahora dice, está más cerca. Y si hace 2000 años que el apóstol Pablo escribió estos versículos, si hace 1900 años aproximadamente, el apóstol Pablo escribió estos versículos diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínese ahora, si él dijo en ese tiempo, está cerca, imagínate ahora, está mucho más cerca. Entonces ahora dice, de nosotros nuestra salvación, o sea, nuestra completa redención. Recuerde que nuestra vida espiritual fue redimida. Usted estando muerto
espiritualmente, nacimos de nuevo al arrepentirnos de nuestros pecados, empezamos una vida nueva, pero nuestro cuerpo, dice la Biblia, aún nos jala hacia el pecado. Aún nuestros ojos quedan con esa costumbre de haber pecado toda la vida y nos quieren jalar, y hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cuál vencerá? Al que usted más alimente. Si usted alimenta su vida espiritual se enseñoreará de tus ojos carnales. Y tus ojos carnales, no, aunque quieran jalarte hacia el pecado, tu vida espiritual, que es conducida por el Espíritu de Dios, va a decir no, por otra dirección. Es que el Espíritu de Dios tiene el timón de tu vida. O lo contrario, si es la carne, esos malos deseos te dominan. ¿Por qué? Porque no alimentas al Espíritu. ¿Cómo es alimentar al Espíritu? Leer la Biblia, orar, meditar la palabra de Dios, buscar a Dios de todo corazón. Eso es alimentar al Espíritu. ¿Y cómo alimento a la carne? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra salvación, nuestra completa redención. Por eso que 15:52 del libro de Primera de Corintios, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo será transformado. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es lo que falta redimir. Nuestra vida espiritual ya fue redimida. Ahora nuestro cuerpo, porque ni carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces Cristo viene, cambia, transforma nuestro cuerpo físico en un cuerpo incorruptible, así como el cuerpo que Cristo resucitó. Y ahí es donde nosotros somos arrebatados al reino de los cielos. Ahí es donde nosotros llegamos al reino de los cielos. Y ahí es donde estaremos siempre con el Señor, según Tesalonicenses 4:13. Es por ello que nos dice, está más cerca el rapto de la iglesia. Está mucho más cerca el momento en que nos encontraremos con nuestro Señor. Y es necesario que despertemos del sueño. Dígale ahí a tu vecino que, bueno, no se están durmiendo, ¿verdad? A la hermana Angelita, dígale, despiértase del sueño espiritual, del físico también. Estamos viviendo tiempos muy importantes. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora que despierten. Ya está muy cerca el día que Dios nos salvará completamente. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Eso significa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos los días debemos ser mejores. Si usted dice, ayer oré 20 minutos. Usted debe cada día de orar un poco más. Si usted dice, ayer tuve paciencia, pero al final ya me molestaron y me exalté, pues. Y no sé, pequé a Dios, pequé al Señor. Mañana tienes que ser mejor. Levántate del sueño. Ya no sigas durmiendo espiritualmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. ¿Qué significa la noche está avanzada? Digan gloria a Dios. La noche está avanzada, hermanos. En la noche es donde hay más drogadicción. En la noche es donde hay más robos y sobre todo donde no hay luz. Ahí en esa cuadra donde se le ha quemado 5 focos, ahí están los ladrones esperando una jovencita o un joven o un anciano o alguien que pase por allí. Esperan la oscuridad, esperan la noche porque esa es su hora. La noche está avanzada. ¿Qué significa? La maldad sigue en aumento, ¿o no es así? En la mañana estaba viendo allí de tantas cosas que vamos viendo, vamos analizando, un video de una fiesta pagana del carnaval de Río de Janeiro, donde todo el mundo allí va a fiesta. Pero ¿saben qué?
Lo curioso, ¿saben qué es? La maldad en su máxima expresión. ¿Qué cosa? Un montón de hombres. Ya no entre hombres y mujeres, ya entre hombres ahí haciendo, besándose entre tres, entre dos y uno con el otro. Era algo horrible, asqueroso. Eso es lo que estamos viviendo. Eso significa la noche está avanzada. La maldad cada vez va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y saben qué cosa? Esa oscuridad ha llegado a muchas iglesias, donde ya su luz se va apagando. Es como que cuando usted prende una vela en medio de la nada, en el viento, y el viento sopla, sopla, sopla y lo apaga. Tiene que tener un protector, ¿sí o no? Mire, la Biblia o las cosas cotidianas nos enseñan mucho. Entonces nosotros tenemos que mantener una vida espiritual. Si ves a un hermano de la iglesia que empieza a dejar la doctrina, que empieza a vivir como quiere, usted no diga, bueno, él está viviendo así, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Mire, él habla así, habla malas palabras, pero bueno, es un pastor, yo también voy a hablar así. Usted obedezca lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que de nuestra boca no salga palabra corrompida alguna, que no salgan malas palabras de nuestra boca. Entonces debemos mantener nuestra iluminación en medio de una generación perdida y perversa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y se acerca el día, dice. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, cuando dice se acerca el día, se acerca el momento de nuestra redención total. Desechemos pues las obras de las tinieblas, el pecado que nos asedia. Desechemos los celos, desechemos las contiendas entre nosotros. Desechemos todo lo malo, todo lo horrible, todo lo que no nos impide caminar. Miren, el pecado, ¿saben cómo es? El pecado es algo primeramente que nos nubla. Es como que estás caminando. Yo sé que ha pasado, usted que vivió en la sierra, y de pronto la niebla empieza a llenarse y usted no ve ni siquiera a 1 metro o 2 metros de distancia. Así es el pecado, te nubla. Otra, el pecado es como que te amarran los pies y usted no puede caminar. Y usted está así, intentando caminar, pero no puedes caminar. Es por eso que dice, desechemos. Ay, es que yo a veces soy un renegón. Desecha eso. A veces soy un irresponsable. Desecha eso. A veces soy esto. Desecha eso. No te hace nada bien. A lo contrario, te está amarrando, te está atando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¡Wow! Tremendo es esto. ¿Qué significa vistámonos las armas de la luz? Significa que usted y yo debemos, en vez de odiar a alguien, debemos amarlo. En vez de resentirnos con alguien, debemos perdonarlo y orar por él. En vez de hablar mal contra alguien, usted debe callar en el momento, y si es necesario exhortar o llamar la atención a alguien, hágalo en completa privacidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor con alegría. Oh, gloria a Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Qué significa esto? Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni emborrachemos. Eso significa glotonería. ¿Saben qué es glotonería? Agarrar y desperdiciar todo tipo de comida. Pedir, por ejemplo, alguien llega a un restaurante y dice, deme un pollo
entero, va con su familia. Y de pronto agarra y pica un poquito. Bueno, dice, ya comí. Gracias, la cuenta. Y todo eso ha desperdiciado. Eso es, amados hermanos, eso es glotonería. Eso es algo que como que desperdiciar y echar a la basura algo que es comida, algo que es un alimento. Nosotros no debemos darnos el lujo, porque hay mucha gente que tiene hambre, ¿sí o no? La noche está avanzada y se acerca el día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. O sea, no demos lugar a la carne. No en contiendas, dice. ¿Qué es contiendas? Andar peleándose entre nosotros. Y envidia. Envidia es cuando usted ve a su hermano que recibe una bendición. Usted dice, pero ¿por qué él recibió y yo no? Yo debería recibir eso porque ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Si no vestíos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Usted me pregunta y me dice, ¿qué es proveer para los deseos de la carne? Es cuando usted tiene una tentación delante. Por ejemplo, el esposo está trabajando normal en su trabajo y de pronto una mujer se le empieza a insinuar, ¿verdad? Y a primera instancia él lo rechaza, lo niega y trata de evitarlo, pero después empiezan pensamientos a venir. Es más bonita que tu esposa, mucho más joven también. Y él empieza a tomar esos pensamientos, porque esos pensamientos, ¿qué cosas son según la Biblia? Son dardos de fuego del enemigo. Son flechazos que si usted no se cubre con el escudo de la fe, le van a herir y muchos se mueren. O sea, me refiero a que se van de la iglesia, se apartan del camino y ya no vuelven más. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre empieza a aceptar esos pensamientos. Es verdad, mi esposa ya no, es más, ni se arregla, ni se peina. Ay, no, mejor ya, bueno, al cabo que ya empieza allí como que a darle más confianza. Y bueno, empiezan a salir, empiezan aquí, empiezan allá. Y ahí es donde él está proveyendo para los deseos de la carne. Está dando lugar, sea eso o cualquier cosa. Sea una discusión, tu vecino viene, que no, que me ensuciaste mi vereda, o que esto, que el otro, o el vecino, cualquier cosa. Y si usted dice, pero ese vecino está hablando mentiras. Bueno, está hablando mentiras, sí, pero no te puedes meter en discusión. Usted dice, no, y la carne empieza a decirte, ¿cómo te vas a dejar? Te ha dicho que eres un sucio, un cochino, te ha dicho esto, te ha dicho el otro. Y usted empieza, es verdad. Ahorita voy y le digo, estás proveyendo para los deseos de la carne. Imagínate Jesús estando allí parado, y empezaba uno y le daba un puñetazo y le daba otro, y el buen Pedro, el guardaespaldas, sacó una navaja, una espada y se fue y oreja a un lado. Qué guardaespaldas tan bueno, ¿verdad? ¿A quién le gustaría tener ese guardaespaldas? Que apenas se le viene y le hacen algo y se lanza contra... Y Jesús, ¿qué le dijo? Qué buen guardaespaldas eres, ¿verdad? Qué buen discípulo eres. ¿Qué le dijo? Salte para acá, Pedro, ¿qué estás haciendo? Recuerda que todo aquel que a espada mata, a espada también va a morir. Y es más, si yo quisiera, le dice, hago así y viene un montón de ángeles y les hacen papilla a estos. Así que no me vengas a defender, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Y bueno, Pedro como que entendió. Y luego le daban de bofetadas, le pegaban con una caña. Dice, él no proveía para los deseos de la carne. Te dirá, pero él es 100% Dios, 100% hombre. Está bien, pero también fue hombre y sufrió dolor. ¿Ustedes creen que no le dolió cuando le daban?
le dolió horrible todo lo que sufrió. Y Él nunca dio lugar a nada. Y nosotros, dice, si Él venció, dice la Biblia, nosotros también venceremos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, yo venceré. No voy a proveer a los deseos de la carne. Cuando usted se molesta, se aira y le dice, eres un tonto a tu esposa, a tu hijo, a quien sea, ya proveíste para los deseos de la carne. Cuando uno provee para los deseos de la carne se enseñorea. Y la carne es un perro boxer. ¿Qué es un perro boxer? El perro boxer, moléstale, no te suelta hasta que te mata. Así es, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos proveer para el Espíritu. El Espíritu es el que domina. Y cuando no proveemos, escúcheme bien, cuando usted no alimenta algo, se muere. Y si usted no alimenta su carne, se va a morir esa carne. Cada día la carne va a estar allí más. El espíritu va a crecer, usted va a madurar, usted va a ser mejor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos cristianos están siendo dominados por los deseos de su carne. Yo, como les digo, yo no necesito hablar mucho con muchos. Simplemente por unas actitudes yo veo y digo, no, estos hermanos, o él o ella, le domina su carne, porque le da lugar, porque provee a los deseos de la carne. Es muy lamentable. Y vienen y dicen, he soñado que estoy caminando por un lugar y estoy descalzo. ¿Qué significará ese sueño? ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que tener calzados del Evangelio de la paz. O sea, necesitan palabra de Dios. No tienen alimento, no tienen nada. Es por eso que andan desnutridos, con una panza bien grande, llena de bichos. Hablando espiritualmente, pues. ¿Me entienden? Bien desnutridos. ¿Por qué? Porque no se alimentan, pues. No vienen a estudiar la palabra de Dios. No escuchan. No les interesa eso. Entonces, pues, no se alimentan. Lamentablemente no se alimentan. ¿Y qué va a pasar? Como no hay alimento, no hay que darle de comer al espíritu, ¿me entiende? No hay que darle de comer a la vida espiritual. Pues la carne se aprovecha. Y como estás débil espiritualmente, ella crece y es la que domina tu vida. Y apenas el hermano pase por tu costadito y de pronto, por pura casualidad, te pisó un dedo. Ay, ¿verdad? Y se levanta. Hace un show, ¿verdad? Y ahí usted ve y dice, uy, la carne lo tiene bien dominada este hermano o esta hermana. Es lamentable, pero es así. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios, no busquemos pelea, ni seamos celosos. Dice, wow, no seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Salmo 107:10 dice esto. Anote nomás, ni lo busque, pues va a demorar. El hombre de multimedia rápido. Salmo 107:10 dice esto. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mira lo que les pasa a aquellos que no obedecen la palabra de Dios. ¿A dónde andan? En oscuridad. Escúcheme bien. Persona que se aleja del camino de Dios, ay. Es como que un corderito se aparta del rebaño y se va. Voy a hacer mi vida. Yo ya soy adulto. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Fue que el pastor, que los hermanos, ni que nada. Y se va, entra al bosque y hay un montón de lobos. Y si Dios tiene misericordia, no va a permitir que lo coman o que muera, pero sí que va a venir golpeado.
Yo conozco no uno, conozco mucha gente que se alejó de Dios y vienen, uy hermanos, lloran a ríos diciendo, hermanos, nunca se alejen de Dios. ¿Por qué creen? ¿Lo pasaron bonito en el mundo? Ah, no. Sufrieron, pero sufrieron de una manera horrible. Porque ¿qué dice la Biblia? Dios castiga a los que recibe por hijos. Y bueno, ahí están más fieles, ¿verdad? Aprendieron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿O no aprendió el hijo pródigo? Sí, aprendió. Papá, déjame vivir mi vida. Bueno, anda. Al cabo que tu corazón ya está lejos de mi casa. Se fue y empezó a vivir lo que él quería. Empezó ahí. Y después que vino lo que él había sembrado. Cosechó. Y llegó al fondo de la humillación. Y ahí se regresó. Mira, si algunos dirán, pero ¿por qué el papá cuando llegó no le dio duro? Ya no era necesario, porque Dios se había encargado. Y cuando Dios se encarga, hermanos, no necesitamos hacer nada más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Es por ello que vemos a mucha gente que sufre, que llora, se alejó de Dios. No hay quien los levante, no hay quien vaya y les diga, hermano, ¿cómo estás? No hay quien. Luego que clamaron, mire, escúcheme. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Si la persona no se arrepiente, Dios lo va a dejar allí sufriendo. Ay, pero Dios es malo. No, Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es justo. Es por ello que Dios espera. Hay mucha gente que ora por sus hijos, por su esposo, diciendo, Señor, que se convierta ya. Y piensan que Dios viene y dice, bueno, ahí lo voy a tocar en la cabeza de tu hijo. ¡Ting! Se convirtió. Aleluya. Gloria al Señor. No, hermanos. Dios tiene que quebrantar ese corazón. Quizás llegue una enfermedad horrible, que se esté postrado en la cama pudriéndose. ¿Y usted qué piensa y qué dice? Ay, Señor, ¿por qué eres tan malo? Y que mira mi hijo cómo está. Yo te pedí que lo salvaras, pero mira cómo está. No, hermanos. Aquí dice que si no se arrepienten, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Cuánta gente que está al borde de la muerte se han arrepentido? Y Dios los ha restaurado. Porque eso es lo que quiere Dios. Aquel hombre duro, aquel hombre corazón de piedra, Dios es maravilloso. Dios es experto en quebrantar ese corazón. Y vienen bien blanditos. Bueno, algunos vienen sin un brazo, sin una pierna. Otros vienen de una u otra manera, por la misericordia del Señor vienen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa es la verdad de la Biblia. Y rompió sus prisiones, dice. Claro, hermanos, cuando uno se arrepiente de corazón, ahí sí que Dios abre todo, rompe todo y hace un milagro en la vida de cada persona. Alaben la misericordia de Jehová, porque si no fuera por la misericordia de Jehová, hermanos, ¿cuántos de nosotros ya no estuviéramos vivos? ¿Por qué? Hicimos lo malo, pecamos contra Dios y nunca reconocimos, pero llegó el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados. Luego dice, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y desmenuzó los cerrojos de hierro, y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. ¿Por qué muchos mueren en sus pecados? A ver, ¿por qué creen que hay gente en el hospital con cáncer, sufriendo? Ay, que Dios es malo. Si Dios fuera bueno, Dios no los dejaría allí en el hospital sufriendo con SIDA. Pero aquel que sabe, que conoce la palabra de Dios, dice, ese es un acto de misericordia de parte de Dios. Porque si Dios lo dejaría, hermanos, se hubieran muerto hace rato.
Pero ¿qué pasa? Dios tiene misericordia, aún esperando. Pasan unos hermanitos, entran al hospital. Arrepiéntete de tus pecados. No quiero, soy católico hasta la muerte. Yo nací con mi religión. Yo esto. Siguen rebeldes, siguen duros. Hay gente que se muere así. Hay otros que sí se arrepienten. Vamos a darle un aplauso al Señor, que veo cabeceadores. Gloria a Dios. Y hay gente que se arrepiente y se muere, se va. Entonces, ese es un gozo. Pero que hay gente que está sufriendo, a veces 5 años, postrado en la cama de un hospital. Ay, que Dios es malo. Dios está esperando que se arrepienta esa persona. Esperando que se arrepienta. Y fueron afligidos los insensatos, dice. Eclesiastés 2:13. Eclesiastés 2:13. Eclesiastés 2:13. Apunte eso. Dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Diga gloria a Dios. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. ¿Qué significa esto? He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. O sea, mejor es la inteligencia espiritual, mejor es la sabiduría de Dios que cualquier tipo de necedad. ¿Qué es necedad? Dios no existe. Dios no existe. Y le dicen, pero ¿por qué Dios no existe? ¿Por qué crees que Dios? No, es que Dios no existe y ya. A ellos les conviene que Dios no exista porque hacen lo malo, pecan y no habrá justicia. Pero no porque ellos creen que no hay un Dios, no significa que no hay Dios. Dios existe, crean o no. Dios existe y tiene su palabra, y su palabra se cumple en la vida de toda persona. Pero si esa persona es inteligente, sabio, pues va a creer en Él, ¿verdad? Y va a entregar su vida a Jesús, se va a arrepentir de todos sus pecados de todo corazón. Mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Vamos allí. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y otra cosa que vi, hermanos, que en unos premios que hacen en el mundo a la música, a películas, vi un actor, ¿saben cómo? Llegó a la premiación vestido mitad, o sea, la mitad tenía un terno normal y de la mitad para abajo era un vestido, así como de novia, pero negro. Y todos lo aplaudían. Gloria a Dios. Todos decían, qué hermoso, qué moderno. Así deberían ser. Estamos viviendo en un tiempo de modernismo, decían todos. Ahí está. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Homosexuales, abiertamente confesos, ¿verdad? Se casan entre hombres. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Aquel que dice, no, si usted sigue en esa vida de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo, se va a ir al infierno. Le dice, no, ese es un troglodita, está andando todavía en la edad de piedra, ese todavía no tiene noción del tiempo, estamos en el siglo XXI. Pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo amargo dulce, y a lo dulce amargo. 29:15 del mismo Isaías dice: hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve?
¿Y quién nos conoce? Aquella gente que supuestamente dentro de 4 paredes hace lo que quiere y dicen: nadie me ve, nadie me está viendo, mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, ahora aquí puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, hay de ellos. Les va a venir un juicio terrible. Amós 8, 9 al 10. Anótelo allí. Amós 8, 9 al 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro. ¿A quiénes les dice eso? A los que andan en tinieblas. Por eso Pablo nos dice: no andemos en tinieblas, no andemos en oscuridad, no andemos en pecado. Aquellos que ahora se gozan, fiesta, ¿verdad? Piensan que el mundo, que no hay un Dios, no hay un rey, no hay un ser que creó el universo. Piensan que la vida va a ser de millones de años para ellos. Cambiaré sus fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Música del mundo y todo eso, en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, o sea, sufrimiento sobre toda persona, y que se rape toda cabeza, hablando de que en ese momento sí van a querer arrepentirse. Y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. ¿Qué significa llanto de unigénito? Significa como cuando una madre pierde a un hijo, y al primero todavía. Imagínense, ¿cómo es eso? Sufrimiento horrible, sufrimiento horrible. Entonces así será para aquellos que no se arrepienten, no se entregan a Jesús de todo corazón. Mateo 4:16. Mateo 4:16. Mateo 4:16. Dice la Biblia de esta manera: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció, les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando usted como cristiano, como cristiana, reúne a su familia, o a su amigo, a su vecino, o a cualquier persona, le estás predicando, ¿sabe qué estás haciendo? Le estás alumbrando y haciéndolo ver cómo es su vida. Es como cuando entras a una casa y todo es oscuro y adentro hay una persona. Esa persona no se da cuenta si está limpio, si está sucio, si está ordenado el cuarto o está desordenado. Pero usted entra, abre la puerta y le dice: mira cómo estás. Empiezas, agarras un foco, prendes y ilumina todo. Y esa persona mira y dice: qué horrible. Así es cuando usted le predica la palabra de Dios. Le habla del pecado. Y esa persona se da cuenta y dice: soy un pecador. Ahí tiene dos opciones: o se arrepiente o dice: sal de mi casa, yo prefiero vivir así. ¿Qué vienes a juzgarme tú? Yo quiero vivir así, esa es mi vida, te dicen, ¿sí o no? Qué terrible. O dicen: reconozco, mejor ven y ayúdeme a limpiar esto. Y ahí usted le presenta a Jesús. Él te puede perdonar tus pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso cuando usted predica la palabra de Dios, sé consciente que le estás alumbrando su vida de oscuridad. Las palabras que usted predica le está alumbrando, y esa persona empieza a ver su realidad, sus pecados, que es un pecador, es un mentiroso, es un ladrón. Empieza a darse cuenta. 6:22 del libro de Mateo. 6:22 del libro de Mateo.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Si tu ojo es dominado, aquí está lo que les dije hace ratito. Si nuestros ojos terrenales, físicos, esto que usted puede tocar, son conducidos por los deseos carnales que están dentro de nosotros, lo que vamos a ver es codicia, avaricia. Todo lo que nosotros veamos va a ser lo malo, porque está guiado por los deseos malos de nosotros. El pecado que mora en mí, según Romanos 7. Pero si nosotros, usted, yo, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y Él toma control de nuestros ojos y de cualquier miembro de nuestro cuerpo, Él lo va a guiar hacia la santidad. Y nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y cuando usted vaya a algún lugar, usted será de bendición. No, usted no está entendiendo. Escúcheme bien. Cuando usted vaya a algún lugar, usted será de bendición, porque usted es luz. Yo no sé si les ha pasado. O llegas a un restaurante, o subes a un carro y la gente empieza a llenarse, o vas a comprar algo y la gente, de lo que no había nada, empiezan a llegar. No sé si se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta. Una cierta ocasión, era ya tarde, subo a un auto donde no había nadie. Subo y me dice: ¿a dónde vas? Voy a tal lugar. Y me dice: es que a esta hora ya nadie va por allí. Pero sube, me dice. Bueno, sube, así todo desganado el chofer. Yo subo, me siento, y a la esquina sube otro, más abajo sube otro y se llenó. Y después me mira y me dice: tú sí que tienes suerte. Y yo digo por dentro: no sabe lo que dice este hombre. Suerte para ellos, porque ellos están limitados a conocer nada más eso, de suerte, ¿verdad? Pero ahí uno se da cuenta y dice: somos hijos de Dios, somos portadores, somos embajadores del reino de los cielos, y tenemos que alumbrar a donde nosotros vayamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hay un pero allí. Lamentablemente hay un pero. Pero si tu vida está conducida por el Espíritu de Dios. Si no, va a ser lo contrario. A donde vayas va a haber desgracias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora nadie dijo gloria a Dios. Mateo 8:11. Claro. ¿Qué le sucedió a Jonás? O en el viaje a donde fue le fue bien. No. Apenas subió al barco, imagínense ese hombre. Apenas subió al barco, empezó la tempestad. Sí, olas como nunca habían visto esos marineros con experiencia. Tanto fue que dijeron: bueno, algunos de nosotros estamos mal y los dioses están enfadados. Y Jonás tuvo que cantar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mírenme, aquí hay mucho. Aquí hay mucho. Primero habla de los hijos. Y usted dirá: son los israelitas. Sí, son los israelitas que no recibieron a Jesús. Y dice que solamente aquellos que reciban a Jesús, que reconozcan como el Mesías, como el Salvador. ¿Quiénes? Del oriente, del occidente, del norte, del sur. Nosotros. Pero escúcheme bien. Dentro de nosotros, muchos cristianos se han vuelto como personas amargadas dentro de la iglesia. Ya no practican la palabra de Dios. Ya no viven la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Va a pasar que aquellas personas que se arrepienten por primera vez,
muchas de ellas, el día del arrebatamiento de la iglesia, serán arrebatadas. Y muchos de los que tienen años en la iglesia y confiados allí, ahí comiendo, sentado en una hamaca, chupando ahí su coco, ahí bien tranquilos, bien felices, bien cómodos en la iglesia, ya no trabajan mucho, no evangelizan, ya viven tranquilo. ¿Qué va a pasar? Pues se van a quedar. Porque ¿qué dice? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, o llamado la gran tribulación. Hermanos míos, vigilemos todos. Vigilemos. Eso significa practiquemos la palabra de Dios. San Lucas 11:36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplendor. Entonces un cristiano no tiene que tener nada escondido, tiene que ser un libro abierto. Amén. Un cristiano tiene que ser un libro abierto, donde todos te conocen. Te conocen como eres. No tienes temor de que, ay, eso sí que no te cuento. Eso sí que lo hago solito, a solas. No tienes nada que esconder. Lucas 22:52 al 53 dice esto: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿A qué hora se fueron a prender a Jesús, a capturarlo? Un aproximado de medianoche. Mire, tanto tiempo lo habían visto a Jesús allí en el templo, predicando, y nunca se habían atrevido a capturarlo. Pero en esa ocasión lo capturaron. ¿Por qué? Porque estos no eran hijos de Dios. Estos no servían al templo de Jehová Dios. Estos eran hijos del diablo. Jesús mismo lo dijo. Si ustedes fueran, dijo, si ustedes obedecieran la ley, me amarían, me recibirían. Pero ustedes no. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, me recibirían con gozo, con alegría. Ustedes son hijos del diablo. Ay, qué feo suena eso, hermano. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, la gente que no nació de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Arrepentirse de sus pecados, entregarse de todo corazón. La gente que no nació de nuevo son hijos del diablo. Aunque se moleste la gente, aunque se sienta mal, mejor es que sepa la verdad antes que se muera. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Aleluya. Solo uno, qué bueno, menos mal. Juan 1:4 al 5 dice: en él está la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Por qué? Apaguemos las luces de aquí, de este salón, ¿y qué pasa? Todo es oscuro. Pero cuando usted prende la luz, ¿qué pasa? ¿Sigue oscuro? No, todo se ilumina. Así es cuando una persona se arrepiente. Su vida está llena de luz. Juan 3:19. No Juan 3:16, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, a la oscuridad, y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, los hombres, como les puse ese ejemplo de esta persona, que su casa era en oscuridad, pero usted que llega con su foco empieza a prenderlo y a decirle: mira el desorden en que vives. Y esta persona que dice: fuera de mi casa, yo vivo como yo quiero. Eso es lo que pasó. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque les gustaba vivir en el pecado. A mucha gente les gusta vivir en el pecado. Luego dice: porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
O sea, no les gusta a la gente que le diga a usted que es un pecador. No les gusta a la gente escuchar que le digan: eres un fornicario, eres un adúltero, eres un mentiroso y te vas a ir al infierno. Ay, no, eso no les gusta. Dicen: no, fuera de acá. Y se van a las iglesias donde les dicen: Dios te ama y te ama así como tú eres. ¿Eres homosexual? No te preocupes, acá Dios es amor. Acá solo predicamos el amor. Qué increíble, ¿verdad? Increíble. Luego dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que se arrepiente de sus pecados viene a la luz. Viene a Jesús. Dice: para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que Dios lo cambia, lo transforma y empieza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le dijo diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablando de la vida eterna. Ya no andaremos en las tinieblas. Es por ello que aquel que dice: soy cristiano, tiene que cambiar. No puede seguir siendo un celoso, no puede seguir siendo un amargado, no puede seguir siendo lo mismo que ayer. Tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, diga gloria a Dios bien fuerte. Alabado sea Dios. Entonces Jesús, Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Imagínate uno de esos versículos que muchos no conocen. Tremendo es esto. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dice: porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Claro, porque está en tinieblas. De repente está andando en círculos. No sabe dónde va. Pero el cristiano sí sabe dónde va, porque está andando en la luz. Nosotros nos vamos al cielo. En cambio aquellos no saben ni cuándo ni qué les va a pasar más adelante. Están en tinieblas. 12:46 dice esto del mismo Juan: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Una de las señales que Dios dejó fue esta. Hechos 12:20, Jesús que había profetizado, y habló el apóstol Pablo diciendo: el sol se convertirá, 2:20 del libro de Hechos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y acaso no hemos visto en este año y en años pasados lunas de sangre, eclipses de la luna? ¿Usted cree que eso es, como dicen los científicos, de la naturaleza? Eso es bíblico, eso está en Joel, eso está recordado aquí en los Hechos, y eso está en muchos versículos de la Biblia. ¿Qué trae? ¿Qué trae una luna de sangre? Desgracia, calamidad, cosas, trae todo de la naturaleza, terremotos, huaicos, lo que estamos viendo. Trae, el mar empieza a salir. Todas esas desgracias trae lo que es la luna de sangre. Es por eso que una de las señales es esto: el sol se convertirá en tinieblas, que todavía no sucede, y que en tiempos apocalípticos sucederá, y la luna en sangre. Esto ya lo hemos visto. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Pedir perdón, clamar al Señor por misericordia, entregar nuestra vida a Cristo y vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces mira, la predicación del evangelio abre los ojos y se... Luego dice esto:
2 Corintios 4, del 5 al 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, esto nos habla a que cada cristiano debemos iluminar, resplandecer de amor, de paz, de gozo. Hay mucha gente que resplandece de ira. Usted resplandezca de gozo, de alegría, de paz, de amor, de dominio propio. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La lucha espiritual entre las tinieblas y la luz, sino contra principados, hablando de ángeles caídos, de demonios fuertes, contra potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa en el primer y segundo cielo. Allí están situados. Usted ha visto en las noticias que dice: salió un ovni, por ahí un ovni, un platillo volador. Y usted dice: eso no existe. Sí existe. Y muchos de ellos son demonios, son principados, son potestades que aparecen y desaparecen. Eso es tremendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Son principados, son gobernadores. Esos son los que se encargan de los gobiernos terrenales, de los presidentes. En cada nación hay un demonio fuerte. Es por ello que desde el día, hermanos, que este señor Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, y Venezuela está así. Y las monedas, los billetes, empezaron a poner allí las fotos de unos satanistas, de todos ellos que ya murieron. Es por ello que toda esta crisis está en Venezuela. Hasta que cambien eso, hasta que la nación se humille ante Dios. Ahí, escúcheme, ahí hay potestades fuertes de maldad. Y en cada país hay. En cada país, hasta en cada familia. ¿Por qué creen que hay familias que sus hijos se mueren con cáncer? Hay otros que se mueren solamente con diabetes. No es hereditario nada. Ahí es todo, nacen y mueren así, en desgracias. Familias enteras son potestades que son gobernadores. Es por ello que cuando predicamos nosotros tenemos que orar, buscar a Dios, porque son luchas espirituales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tesalonicenses 5:4. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Usted y yo no estamos en tinieblas si nos arrepentimos de todo el corazón, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que Él vendrá como ladrón en la noche? ¿Sí? ¿Cómo es un ladrón en la noche? A ver, el ladrón llama a tu teléfono y te dice: el domingo a medianoche voy a venir y te voy a robar. Eso no hace, ¿verdad? Es sorpresa, te cae de sorpresa. Pero escúcheme, para nosotros, dice Pablo, no, que no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, dice. Para nosotros no será eso. Para nosotros no nos sorprenderá Dios como ladrón en la noche, porque lo estamos esperando. Luego dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, o sea, hijos de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, como los mundanos, que viven como ellos quieren, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio es lo contrario de ebrio. Ebrio, un borracho que no sabe ni dónde entra, ni dónde es su casa, y se queda dormido en la calle. Es un borracho, un ebrio. Pero nosotros tenemos que ser lo contrario, sobrios, sanos. Si no, dice: velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Seguros en Cristo. Te levantas
Cristo viene. Puede venir Cristo hoy. Estás orando constantemente, estás siendo responsable en la obra de Dios, estás siendo justo con tus hermanos, estás esperando la venida de Cristo. Digan gloria a Dios. Por lo cual dice: animaos unos a los otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacéis. Y por último, 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si hay alguno que dice: soy de Jesús, soy cristiano, y todavía está en el pecado, es un mentiroso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, o sea, en oscuridad, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es increíble, pero cierto. Cuando una persona no practica la palabra de Dios, ¿qué pasa? El pecado lo asedia, y no solo lo asedia, lo ciega, lo captura y no lo deja avanzar. Y se convierte en una piedra de tropiezo en el camino. No seamos así. Despertemos del sueño profundo. Practiquemos la palabra de Dios. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, aplaudirle al Señor con alegría. Él merece la gloria. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios.